Hola a todos. ¿Todo bien con ustedes? Hoy, en nuestro paso a paso a crochet, voy a hacer este modelo de cuadrado. Tiene un motivo floral en el centro y en los lados, pequeñas redes. Es fácil de hacer y excelente para crear piezas más grandes. Para hacer esta muestra, usé un hilo con Tex 495 y una aguja 2 milímetros. Para empezar, toma el hilo que sale del ovillo y haz un anillo mágico. Aquí, si lo prefieres, también puedes empezar con cadenitas. De 6 a 8 cadenitas son suficientes. Sube con 2 cadenitas más para dar la altura de un punto alto, y ahora, dentro del anillo, comienza a trabajar puntos altos en secuencia. Aquí deberías tener un total de 24 puntos altos. Estas cadenitas iniciales que subimos la carrera, las consideramos también como un punto alto. Luego haz hasta completar 24 puntos altos. Aquí ya tengo mis hechos. Ahora ajusta el anillo. Tome en esta tercera cadenita del primer punto y haga un punto enano para terminar esta carrera. Ahora, haz 3 cadenitas en secuencia. Salte el primer punto alto de base y sobre el siguiente, hacer un punto bajo. Ahora, trabaje 3 cadenitas nuevamente. Salta un punto de base y sobre el siguiente, haz otro punto bajo. Aquí vamos a formar pequeños mangos. Haz siempre 3 cadenitas, salta un punto de base y sobre el siguiente, haz un punto bajo. De esta forma deberás hacer toda esta carrera aquí. Al final de la carrera, deberías tener un total de 12 de estos pequeños mangos, siempre saltando un punto de base. Para terminar, haz las 3 últimas cadenitas y donde empezó la carrera, toma en este mismo punto y haz un punto enano. Ahora para proceder, haz 3 cadenitas para dar la altura de un punto alto. Dentro de este primer mango, asegúralo con un punto bajo. Ahora, haz una lazada, dentro de este siguiente mango, trabaje 3 puntos altos. Haz una cadenita, y aún dentro de este mismo mango, haz 3 puntos altos más. Así se formará un pequeño abanico. Luego, dentro del siguiente mango, haz un punto bajo. Haz la lazada y dentro del siguiente mango, vuelve a trabajar el abanico. Haz 3 puntos altos. Ahora, una cadenita. Y 3 puntos altos más dentro de este mismo mango. Entonces, esta flor central se está formando con estos pequeños abanicos. Dentro del siguiente mango, asegúralo con un punto bajo y luego continúa haciendo los abanicos, hasta un total de 6. Aquí tengo 2, todavía faltan 4 más. Para terminar, entonces, haz la última cadenita y 2 puntos altos más dentro de este último mango, porque esas primeras cadenitas que hicimos al principio, las contaremos como un punto alto. Toma en la tercera y haz un punto enano. De esta manera, la carrera ha terminado. Ahora, para continuar, trabaje 3 cadenitas para dar la altura de un punto alto. Y en secuencia, haga 4 cadenitas espaciadoras más. Así que aquí hay un total de 7 cadenitas. Dentro de este espacio del abanico de la carrera anterior, asegúralo con un punto bajo. Ahora trabajar 4 cadenitas. Haz una lazada y sobre el punto bajo entre los abanicos de la carrera anterior, tome sobre él y haz un punto alto. Ahora haz 4 cadenitas espaciadoras. En el espacio del abanico, haz un punto bajo.
Ahora trabajar 4 cadenitas nuevamente. Y sobre el punto bajo entre los abanicos de la carrera anterior, haz un punto alto sobre él. Así se forman espacios, que se trabajarán más adelante en la siguiente carrera. Vea. Siempre empiezas con 7 cadenitas y haces un punto bajo en el espacio del abanico. Luego, un punto alto entre los abanicos. Este es un pequeño detalle que debe notar en esta carrera aquí. Haga esto por toda ella. Haz solo 2 cadenitas finales. Luego cuenta hasta la tercera cadenita con la que comenzaste esta carrera y haz un medio punto alto. Así que mira cómo quedó ese último espacio, por lo que el hilo ya está ubicada en el medio del espacio, por lo que terminamos con un medio punto alto. Al final de esta carrera, deberías tener 12 de estos espacios. Para continuar, haz 4 cadenitas. Haz una lazada. Dentro de este primer espacio, trabaja 3 puntos altos. Ahora haz una cadenita. Y dentro de este mismo espacio, trabaja 3 puntos altos más. Este será el primer abanico que formará las esquinas. Ahora haz 4 cadenitas. Dentro del siguiente espacio, tómalo y haz un punto bajo. Luego, haz 4 cadenitas de nuevo. Dentro del siguiente espacio, asegúralo con un punto bajo. De nuevo, 4 cadenitas. Haz la lazada y dentro del siguiente espacio, haz un abanico con 3 puntos altos. Ahora una cadenita y 3 puntos altos más en este mismo espacio. Estos abanicos que estamos haciendo aquí en esta carrera ya están para formar las esquinas de nuestro cuadrado. Ahora continúa haciendo 4 cadenitas y asegurando con un punto bajo dentro del siguiente espacio. Haz 4 cadenitas de nuevo. Asegúralo con un punto bajo dentro del siguiente espacio. 4 cadenitas y ya trabaja el siguiente abanico para formar la tercera esquina. Haciendo 3 puntos altos. Una cadenita y de nuevo 3 puntos altos. Como puedes ver aquí, tendrás que hacer esto a lo largo de esta carrera hasta formar las 4 esquinas. Siempre se componen de 3 puntos altos, una cadenita y 3 puntos altos. Y luego, 3 mangos con 4 cadenitas cada uno. Hazlo hasta completar. Siempre con 3 mangos entre las esquinas. Para terminar, haz las últimas 4 cadenitas y toma donde empezó esta carrera, en la primera cadenita y cierra con un punto enano. Ahora, haz 2 puntos enanos. Un punto enano sobre cada cadenita cercana, para llevar el hilo al centro de este espacio. Luego haz un punto bajo. Y trabajar 4 cadenitas. Haz la lazada y dentro de este espacio de la esquina de la cadenita, trabaja 3 puntos altos nuevamente. Aquí vamos a formar la primera esquina de esta carrera aquí. Trabaja 2 cadenitas y haz 3 puntos altos más dentro de este espacio. Entonces esta esquina ya estará formada. Luego, haz 4 cadenitas y comencemos a trabajar los mangos, como hicimos de la carrera anterior. Toma dentro de este primer espacio y haz un punto bajo. Ahora, 4 cadenitas. Y un punto bajo más en el interior del siguiente espacio.
trabajar 4 cadenitas y en el interior del siguiente espacio también asegurar con un punto bajo. Haz 4 cadenitas. Y dentro del espacio de la siguiente esquina, trabaje nuevamente la esquina que se formará el siguiente abanico, que son 3 puntos altos. Dos cadenitas. Y 3 puntos altos más dentro de este espacio. La esquina ya está formada. Ahora 4 cadenitas. Punto bajo en el interior del próximo espacio de cadenitas. 4 cadenitas y forman los mangos para toda esta carrera aquí. Siempre asegurando con un punto bajo dentro del siguiente espacio que trabajaste de la carrera anterior. Entonces, para que lo arregles, haz la esquina con 3 puntos altos, 2 cadenitas, 3 puntos altos. Y luego, empezar a trabajar los mangos con 4 cadenitas. Aquí tenemos 4 mangos. En la carrera anterior, teníamos 3, ahora 4, y luego, la esquina. Hagamos esta carrera así. Para terminar, donde empezaste la carrera, cierra con punto enano. Hagamos la última carrera que tiene los mangos. Haz un punto enano sobre la siguiente cadenita y otro punto enano sobre la siguiente cadenita para llevar el hilo al centro de este espacio aquí. Haz un punto bajo en este espacio y trabaje 4 cadenitas en secuencia. Haga la lazada y dentro del espacio de la esquina, trabaje otra esquina como lo hicimos hasta ahora. Siempre con 3 puntos altos. Ahora haz 2 cadenitas. Y de nuevo, 3 puntos altos dentro de este espacio de la esquina. Por lo tanto, ya se está haciendo la tercera carrera con esquinas iguales. Ahora trabaje 4 cadenitas y empieza a formar los mangos. Asegúralo con un punto bajo dentro del siguiente espacio. Haz 4 cadenitas de nuevo. Asegúralo con un punto bajo dentro del siguiente espacio que forma el segundo mango. Ahora 4 cadenitas de nuevo. Asegúralo con un punto bajo en el siguiente espacio. 4 cadenitas. Punto bajo en el siguiente para formar el cuarto mango. Luego, las últimas 4 cadenitas, y trabaje la esquina en el interior del espacio de la esquina de la carrera anterior, haciendo 3 puntos altos. Dos cadenitas. Y ahora, 3 puntos altos todavía en el espacio de la esquina. De esta forma la segunda esquina ya está terminada. Haz 4 cadenitas y continúa haciendo los mangos en un lado más, como hicimos en el lado anterior. Como pueden ver aquí, en esta carrera para que la última de esta manera, tenemos 5 de estos mangos. En la carrera anterior teníamos 4 y ahora 5. Las esquinas se hacen de la misma manera. Para terminar, haz las últimas 4 cadenitas, toma donde empezó esta carrera y haz un punto enano. Haz una cadenita, en este mismo punto que acabaste, haz un punto bajo. Ahora, dentro de este siguiente mango, debes trabajar 3 puntos bajos. En la esquina, sobre cada uno de estos puntos altos, debes hacer un punto bajo. En el espacio de la cadenita, haz un punto bajo y trabaja 3 cadenitas. De esta manera la esquina quedará bien diseñada. Y luego,
haz otro punto bajo aún dentro de este mismo espacio de las cadenitas. Y luego continúa, haz un punto bajo sobre cada punto alto de la carrera anterior, aquí en la esquina. Dentro de estos espacios, como son todos iguales, debes hacer en cada uno de estos espacios 3 puntos bajos, todo alrededor. Y siempre que tengas un punto bajo asegurándolo, haz otro punto bajo sobre él. Y luego continuar, haciendo 3 puntos bajos en los espacios de las cadenitas de la carrera anterior, en estos mangos y sobre cada punto bajo trabajando otro punto bajo. Así lo harás por toda la carrera en los lados y la esquina, también se trabajará con puntos bajos. Así que mira, que en esta carrera aquí el cuadrado ya está bien diseñado y firme. Siempre trabajando puntos bajos en toda la carrera y haciendo estas cadenitas en la esquina. Para terminar, haz el último punto bajo tomando esa cadenita inicial que hicimos al principio de esta carrera, termina con un punto enano. Luego, trabaje 3 cadenitas para dar la altura de un punto alto y una cadenita espaciadora más. Haz la lazada, salta un punto bajo y sobre el siguiente, haz un punto alto. Aquí formarás pequeños cuadrados. Haz una cadenita, salta un punto bajo y sobre el siguiente, haz un punto alto. Ahora haz una cadenita, salta un punto bajo de base, sobre el siguiente, trabaja un punto alto. Vamos a hacer la esquina ahora. Haz una cadenita y toma en el interior de estas cadenitas que hiciste en la carrera anterior y trabaja 2 puntos altos. Luego, haz 2 cadenitas, haz la lazada en este mismo espacio, trabaja 2 puntos altos más, así se formará el abanico de la esquina. Haz una cadenita, salta un punto de base, sobre el siguiente punto, haz un punto alto. Vuelve a hacer una cadenita, salta un punto de base, sobre el siguiente, un punto alto. Esto es lo que debes hacer a lo largo de esta carrera. Si quieres cambiar un poco esta carrera y enmendarla, eso también es posible. Esto acelera el trabajo. Así que, esta última carrera, de esta manera aquí es muy simple. Trabaja siempre un punto alto, una cadenita, y salta un punto de base trabajando sobre el siguiente, un punto alto. Haz la última cadenita, cuenta hasta la tercera que subió esta carrera aquí, y cierra con punto enano. Tome dentro del siguiente cuadrado, haz un punto bajo, una cadenita extra y ya puedes cortar el hilo. Nuestro modelo de hoy ya está terminado. Espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias por mirarnos. Cualquier duda déjala en los comentarios. Un abrazo y hasta la próxima.